El laboratorio de Juan. Con todos vosotros, Juan González. Bienvenido, bienvenida a este podcast dedicado al material para correr. Aquí te traeré reviews y análisis del material que pruebo y utilizo en las mejores carreras del mundo. Maratón de Sables, Tour de Llans, Diagonal de Fus, Spin Race o UTMB. Si eres un friki del material, este es tu podcast. El trail ha vuelto a los medios generalistas para de nuevo enseñar al mundo las miserias del trail. ¿Qué cosas y qué lástima que solo podamos ver nuestro deporte en los medios de masas cuando existe un suceso luctuoso y cuanto más oscuro, mejor? Porque al final, para llenar los minutos del espacio de fútbol, menudo lapsus, quería decir el espacio de deporte, ya están los cambios de peinado y si le duele la barriguita a los millonarios que patean el balón. Porque la verdad no me suena demasiado ver en las noticias en prime time victorias de nuestros deportistas en carreras y ultras internacionales, ni récords en un deporte en el que, discúlpeme si me escucha alguien de fuera de España, en esto del trail tenemos a los mejores. ¿Y el motivo de este siniestro interés en los medios? Pues nada más y nada menos que 21 muertos en la carrera Yellow River Stone Forest de 100 kilómetros en China. ¿Te imaginas una carrera en España o en Europa, me da igual, en la que mueran no ya 21, sino 1, 2 o 3 corredores? Sin duda la repercusión hubiese sido absolutamente brutal y nos hubiese alarmado más si cabe. Bienvenido, bienvenida a otro programa del Laboratorio de Juan. La verdad es que hacía días que quería abordar el tema de la tragedia en el Ultra Trail de China, pero he preferido esperar y que se pudiese conocer algo más en detalle y con cierta perspectiva de qué es lo que sucedió. Por supuesto, quiero tratar el tema con el mayor respeto para que sirva de testimonio y podamos aprender la lección. Un suceso que los que somos corredores escuchamos y por lo menos yo bajo la cabeza y guardo silencio porque los que hacemos ultradistancia nos hemos visto en alguna de estas. Situaciones en las que posiblemente nuestra vida no esté en peligro, pero a todas luces nos lo parece. Es nuestra visión interior, es nuestra supervivencia, es ver el peligro. Y también, he de reconocerlo, ver el miedo, como solemos decir, verle las orejas al lobo. Es en aquellos momentos en los que en carrera entiendes que ese no es tu lugar, que no te va el sueldo en ello, pero posiblemente sí la salud e incluso la vida, como hemos visto en China. En este programa intentaremos entender qué pasó y, como es normal, preguntarse si se hubiese podido evitar. Para ello tendremos voces autorizadas y reconocidas de nuestro deporte. Este programa, ya te lo aviso, va a ser algo más largo de lo que es habitual en el podcast, pero te pido que lo escuches tranquilamente, sin prisas, porque te aseguro que vale realmente la pena. Así que ajusta tus auriculares, regula el volumen, ponte cómodo o cómoda, que vamos allá. Además tendrás la ocasión de oír el testimonio de Toful Castañé, el veterano corredor de Salomon que en su día ya vivió una situación en carrera que guarda bastante similitud con el tema que tratamos hoy y que a punto estuvo de costarle la vida. Así pues, vamos ya con nuestro primer invitado, que es uno de los que más datos puede aportarnos, y es Abel Regnol, director comercial de Ingrávidos Radiomarca y community manager de varias carreras de prestigio. Escuchamos a Abel. A mí me hablan de unos 170 corredores, de los cuales se pierden cerca de 42 o 43, sobre todo de cabeza de carrera, y que no se pierden más y no fallecen más, pues porque cancelaron la carrera. Si no, seguramente el drama habría sido todavía mayor. También me hablan de una rebaja de precio de dorsales en los últimos días, considerable, para intentar aumentar la participación. Y también me hablan de premios en metálico para los 10 y las 10 primeras mujeres. Todo eso incentiva. Yo creo que se ha dado un cóctel perfecto y una situación perfecta para que la desgracia ocurriese. Muy interesantes los datos que aporta Abel Regnol, con los que ya podemos empezar a hacernos una idea de qué pasó. El siguiente invitado es Albert Jorquera, periodista, escritor y también corredor de larga distancia, y nos va a dar su opinión. Adelante, Albert. Hola, Juan. Yo creo que algo como lo que ha pasado en China, para mí, desgraciadamente, era algo que tarde o temprano tenía que pasar en el mundo del trail,
Obviamente yo creo que nadie esperaba que fuera tan bestia, tan grande, con 21 corredores muertos, pero sí que es verdad que yo incluso en carreras de aquí he visto situaciones, tanto por parte de los corredores como a veces de las organizaciones, en las que piensas, bueno, realmente aquí no está pasando una desgracia mayor porque Dios no quiere y porque a veces las circunstancias no se dan. Yo creo que incluso podría haber sido peor por lo que pasó, y que cuando pasa algo así realmente es imposible sacar conclusiones en el sentido de ha pasado por esto, sino que es algo multifactorial, ¿no? Obviamente pues está el factor tiempo. Bueno, eso es algo que tenemos en casi todas las carreras, ¿no? De que tú puedes empezar una ultra y te puede cambiar el tiempo muy súbitamente. Eso es algo que siempre tenemos que tener todos en cuenta. Pero luego están factores como, por ejemplo, el seguimiento, obviamente, de la meteorología. Sobre todo yo creo que es la capacidad de reacción que puedas tener, que creo que aquí sí que me parece que en la carrera de China se reaccionó tarde. Y luego está, por ejemplo, factores como el disponer de gente o un equipo realmente preparado, ¿no? Porque es muy diferente que te venga a buscar en una situación complicada un bombero normal o un bombero de montaña, el disponer de un helicóptero. Y creo que evidentemente todo esto en China no pasó. Además, pues realmente te das cuenta de que es un deporte que está creciendo mucho, como todo el país en sí, que los corredores, pues muchos se están metiendo en carreras de ultradistancia y no tienen en su vida han estado en una montaña. También es verdad que es muy fácil decir, bueno, en China hacen las cosas muy mal y tal, pero también es verdad que realmente hay cosas que pasaron allí que si pasan aquí probablemente no mueren 21 corredores, pero si no hay la preparación correcta, tanto a nivel de corredores como a nivel de organizadores, puede haber una desgracia grande. Y con el análisis y la opinión de Albert Jorquera desde Cataluña nos vamos al sur de España, donde tenemos a Chito, speaker de Ultra Bandoleros y Ultra Vuelta al Valle del Genal y creador del genial podcast La Brea. Adelante, Chito, cuéntanos. Hola Juan, qué asunto tan difícil, qué asunto tan desagradable. Nos ha tocado lidiar con él desde el pasado fin de semana y la verdad es que te deja mal cuerpo, te deja mal cuerpo porque te pones a pensar y es una cifra escandalosa. Me da la sensación de que, aunque nos ha afectado, aunque se ha abierto un debate acerca del material obligatorio, acerca de lo cuidadosos que tenemos que ser en la montaña siempre, en cualquier circunstancia, me da la sensación de que la cosa nos queda como muy lejos, ¿no? Que si esto hubiera ocurrido en Francia, en Alpes o en Tromsø, pues esto hubiéramos tenido una letanía de buscar motivos, de hablar, de debatir, mucho más intensa y mucho más fuerte, pero como que los muertos en China pues como que nos pillan un poquito más lejos, como nos pasa un poco al mundo occidental con todo, ¿no? Un verdadero drama, una verdadera tragedia en una carrera cuyo techo estaba en torno a los 2.100 metros, que no es una cosa exagerada, pero parece ser que ese empeoramiento repentino de la meteorología que desencadenó esa tempestad de granizo, lluvia helada, viento fuerte, pues fue el combo perfecto para acabar con la vida de todos estos deportistas. Y desde Andalucía con Chito nos vamos a cualquier parte del mundo donde ahora mismo podría estar Depa, speaker y director de la revista Trail Run y que por supuesto no podía faltar en este podcast. Adelante Depa, te escuchamos. Hola Juan, está claro que bueno, lo de China ha sido un drama, desde luego que sí. Al final nos toca muy de cerca el hecho de que sea una carrera de trail y que la desgracia haya tocado a tantas personas, a tantos corredores. Sí que creo que a toro pasado, aquí, desde la lejanía y desde los miles de kilómetros que tenemos, es muy fácil hablar y muy fácil dar lecciones y muy fácil opinar sin tener exactamente la certeza y la información de lo que pasó. Nosotros pudimos hablar con nuestro compañero Pavel Toropov, que es colaborador de la revista Trail Run y que vive allí, y nos dio la visión exacta de lo que ocurrió, o al menos la visión más cercana y mucho más próxima y con más fundamento que la que podemos tener desde aquí. Fue una desgracia, fue un cúmulo de mala suerte.
fue algo que evidentemente pasó en China, pero que podía haber pasado en otro sitio. En China se están organizando muchas carreras con un alto nivel, lo estamos viendo, los corredores chinos están saliendo fuera de China y están teniendo muchos éxitos. Entonces yo creo que lo que pasó en China podía haber ocurrido en otro lugar. Es verdad que no había material obligatorio especialmente. Tampoco era una carrera para llevar material obligatorio, porque era una carrera que no se tenía mucha altitud, no era una carrera técnica, pero desgraciadamente las condiciones fueron terribles y el cambio fue brutal. Y bueno, pues ocurrió lo que ya todos sabemos. No es disculpar a nadie, ni mucho menos, pero sí es pensar que podría haber ocurrido en otro país, en otra ciudad, en otro entorno, y que nos podría haber tocado aquí también. Simplemente hay que aprender y eso, que la montaña hay que respetarla. Muchas gracias, Depa, y nos vamos ya al centro de la península, a Madrid, donde tenemos al periodista Dani Sanabria. Lo escuchamos. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues la verdad es que bastante sorprendido con la tragedia de la carrera de China que nos llegaba hace unos días. Pero yo creo que en primer lugar podríamos hablar de cierta negligencia por parte de la organización, ya que no había un listado de material obligatorio, y esto, vamos, me parece una auténtica aberración siempre que estemos hablando de carreras de montaña y sobre todo de carreras de ultradistancia, ¿no? Esto ya me lleva a pensar que quizá el marcaje de la carrera tampoco fuera el mejor del mundo, y que bueno, y detrás de este evento, de esta prueba, había una organización, por supuesto, no profesional, y que a lo mejor tampoco sabía muy bien dónde se metía organizando pues un evento así, a pesar de que ya llevaba unas cuantas ediciones. Creo que esta era la 4ª edición. Conocer esta noticia me devolvió al año 2012, en Cavalls del Ben, lo que hoy conocemos como Ultra Pirineu. Una carrera que nos dejó un bonito duelo entre Kilian Jornet y Anton Krupika, y con bonitas imágenes también de complicidad entre Nuria Pigas y Anna Frost. Pero también una carrera en la que de los 1020 participantes, tan solo 226 llegaron a meta. Y una carrera que se nos quedó grabada porque tuvimos que lamentar la muerte de la corredora Teresa Farriol. Una placa en lo alto del Pas dels Gossolans nos recuerda aquella tragedia cada vez que pasamos por aquellos lares. Una placa que nos recuerda que en la montaña somos unos invitados, y nada más. Ni se nos otorga privilegio ni beneplácito. Y es que, como dijo Walter Bonatti, la montaña no es como los humanos. La montaña es sincera. Y así es, sincera. Y esa sinceridad en ocasiones conlleva un alto grado de crueldad, cuando montaña y climatología yacen en perverso contubernio. Ese 2012 en Cavalls del Ben, grandes figuras de nuestro deporte vieron el abandono como única alternativa. Entre ellos, y en una situación crítica, nuestro Toful Castañé, precisamente por su experiencia en unas circunstancias similares a las que abordamos en este programa, lo tenemos hoy aquí, en el podcast. Y es que en aquella carrera Toful verdaderamente estuvo en peligro, y su testimonio y experiencia lamentablemente aprendida en esa carrera nos hará sin duda tomar conciencia. Muy buenas, Toful, y adelante, el micro es tuyo. Hola Juan, ¿qué tal? Bueno, pues sí, cuando regresando de Menorca el domingo empecé a leer sobre la tragedia china, sí, no puedo negar que me viniera a la mente el tema de Cavalls 2012, ¿no? Entiendo que 21 personas son muchas y por tanto no es comparable la tragedia con Cavalls, pero en Cavalls, aunque solo fuera una chica la que falleció, pues fue igual de tragedia, ¿no? Y a nivel particular, pues sí, me vino a la mente todo lo ocurrido en la carrera, porque al final fue eso que no tiene que pasar nunca, pero bueno, al final lo que nunca tiene que pasar, que es un cambio brusco de estos, una dana de estas, no sé si se llama dana técnicamente, pero bueno, subiendo a Neu del Águila con Kilian a ritmo de récord, empezó a llover, granizar, una bajada brusca de 15 grados de la temperatura, recuerdo. Recuerdo que Kilian se puso antes que yo su chaqueta y yo me puso la Bonatti, pero nada, no había nada que hacer. Y luego ya estábamos auténticamente
remojados, ya no te das cuenta de, pues eso, de que tu cuerpo, eso me enteré a posteriori. El tema de la hipotermia, el problema es que tu cuerpo, para mantener esa temperatura necesaria, a la vez que mantener un ritmo alto, como te decía, en una ultra, se lleva un desgaste brutal, pero brutal. Si eso le sumas que seguramente, yendo a ritmo de récord con Kilian, no bebíamos ni comíamos lo que tocaba, pues tu cuerpo, sin darte cuenta tú, porque tú vas corriendo, pues va bajando el nivel, se va desgastando y para, uno, mantener el ritmo de carrera, dos, mantener la temperatura de tu cuerpo ante las inclemencias exteriores, ¿no? Y eso hace que tu cuerpo entre en barrera y cuando te das cuenta, cuando yo llegué al refugio en el kilómetro 40, ni me acuerdo de lo que realmente pasaba, tengo flashes. Pero lo peor es que, como te decía, mi cuerpo ya estaba en unos niveles irrecuperables si no tienes asistencia como tuve yo. Y teniendo asistencia, vale, no era la mejor asistencia del mundo porque era en un refugio, pero teniendo médico y teniendo enfermera, me sacaron del hoyo. Pero no me sobró mucho, porque yo entré con 35 grados y me intentaban reanimar y seguía. Miguel Eras, por ejemplo, entró con 35 también y se recuperó muy rápido. Yo seguí bajando 34, 33, 32 y luego ya te meten la pastillita y tú ves que la cosa no reacciona y el suero caliente me salvó en vena, ¿no? Pero me he acordado mucho porque yo tuve la suerte de tener una asistencia en un refugio. Esa gente, por desgracia suya, pues eso, no tuvieron la ayuda. Sin esa ayuda, recuperar una hipotermia como la que yo pienso que tuvieron, pues es muy complicado. Toful nos ha descrito de una forma que casi pone la piel de gallina su experiencia, pero ¿qué es realmente una hipotermia? El doctor Carlos Velayos, médico especialista en medicina intensiva, nos lo explica. Llamamos hipotermia a lo que nos ocurre cuando la temperatura de nuestro cuerpo baja por debajo de los 35 grados. Los seres humanos tenemos mecanismos para regular nuestra temperatura y mantenerla en un rango muy estrecho en torno a los 37 grados, que es lo que necesitan las células de nuestro cuerpo para funcionar con normalidad. Para combatir el frío, lo que hacemos es generar calor mediante la contracción muscular, lo que explica por qué tiritamos cuando empezamos a tener frío y por qué, si estamos haciendo ejercicio, tendremos menos frío que si estamos quietos. Cuanto más intenso es el ejercicio, más calor generamos, y eso también explica por qué los atletas de élite, al ir corriendo, pueden necesitar menos abrigo que aquellos corredores que van gran parte del recorrido andando. Y también explica por qué el mayor riesgo de hipotermia se produce cuando nos quedamos parados, bien sea por una lesión o por cualquier otra circunstancia. El problema es que nuestra capacidad fisiológica para responder al frío es limitada. Además, la acción del viento o del agua facilitan la pérdida de calor, lo que justifica la importancia de tener ropa que nos proteja del viento y que nos mantenga lo más secos posibles. Y debido a la importancia de la contracción muscular para generar calor, el mayor riesgo de hipotermia lo tendremos si nos quedamos quietos. Y ante una situación así, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos reaccionar? Ante una hipotermia es fundamental envolver el cuerpo con materiales aislantes para evitar que siga perdiendo calor. En una carrera lo típico sería la manta térmica, administrar líquidos y comida caliente y favorecer los movimientos activos si es posible. En caso de que el paciente no se pueda mover, deberemos solicitar ayuda de forma urgente, dejarle tumbado y aportar calor mediante líquidos, bolsas de agua caliente, los típicos paquetes químicos, cualquier método que nos sirva. En resumen, Juan, en la montaña se pueden producir cambios rápidos en las condiciones meteorológicas y podemos quedar expuestos al frío, al viento y al agua durante periodos prolongados y en condiciones de agotamiento muscular. Si en esas condiciones no somos capaces de abrigarnos o de refugiarnos, corremos el riesgo de desarrollar una hipotermia que puede llegar a ser fatal. Así que hagamos las cosas con cabeza y con mucha prudencia. Muchísimas gracias, doctor Velayos, y pasamos ya a un segundo bloque en el que veremos, por ejemplo, qué fallos se pudieron tener a nivel organizativo y al hilo de esto, la opinión de nuestros invitados respecto a las carreras que tenemos en España. Y en mi opinión personal, no creo que se hayan tomado ni la quinta parte de las medidas que se toman en una carrera en Europa, por ejemplo.
más que nada porque no había ni siquiera como material obligatorio un cortavientos. Cuando vas a mandar a los corredores a una altitud y a una situación bastante peligrosa, y al no haber material obligatorio, pues es fácil que la gente pase de todo. E insisto, mi opinión personal es que han tirado para adelante, han querido esquivar un poco el problema dando prácticamente información nula, y lo que no quiere el gobierno, porque todo está politizado allí, no podemos olvidarnos, incluso el deporte es lo más politizado que hay, no han querido transmitir información más que la que se ha podido filtrar pues por canales como este Contacto, por ejemplo, que me comentaba esto de los dorsales, etcétera, etcétera. Seguramente tendría problemas esta persona si llegase al gobierno que esa información se ha transferido. Para mí esto lo que tiene que servir es para que todo el mundo tome conciencia, especialmente en carreras largas, por el lado de los organizadores. Creo que tiene que haber unos planes muy claros de seguridad, un equipo muy potente preparado para actuar, y luego conexión directa con los servicios de rescate. No puede ser que una carrera la monten 4 personas, una ultra, y haya 2 personas en un centro de control. Esto no puede ser, porque si se les complica el tiempo y tienen que sacar a 100 personas, ya os digo yo que no puede ser. Quizás lo ideal hubiera sido haber cortado la carrera en ese momento, quizás sí, y ahí está la parte de responsabilidad de los organizadores y esa responsabilidad que desde el gobierno de China se está estudiando. De hecho, como nos dijo Pavel, se han suspendido todas las carreras en el país y están investigando, porque supongo que a raíz de esto pues tomarán medidas. Nosotros desde aquí en España no sabemos la suerte que tenemos ni de lo privilegiados que somos de poder ir a una carrera organizada en España comparado con otros países, y que deberíamos valorar más todo el esfuerzo que las organizaciones ponen para llevar a cabo carreras seguras, aunque tengamos desgracias. Aquí en España y en Europa se organizan muy bien los eventos a nivel seguridad si lo comparamos con un montón de países, y no hay que irse a China ni siquiera. Pero bueno, en cualquier caso, me gustaría destacar a raíz de esta noticia el alto nivel organizativo que tenemos en España, ¿no? Yo por mi trabajo he tenido la suerte de poder ir a varios países del mundo, y el nivel organizativo que tenemos aquí, sinceramente, no me lo he encontrado en ningún otro lugar. Así que bueno, yo creo que estamos acostumbrados a encontrarnos con organizaciones muy buenas aquí en nuestro país, a correr carreras en las que todos los detalles están medidos, y a lo mejor nos sorprende mucho, ¿no? Como en una prueba asiática o en una carrera de montaña en otro rincón del mundo puede haber hasta 20 fallecidos. ¿Y nosotros, los corredores, qué podemos o debemos hacer a nivel individual? Sin duda, concienciarnos. En cualquier caso, yo creo que nos debe servir a todos para tomar nota y sobre todo para dejar de regatear, ¿no? Como siempre digo, esos gramos de más o de menos, ¿no? Cuando hacemos una carrera de montaña, que siempre estamos allí, bueno, intentando dejarnos unos gramos de menos, ¿no? en la mochila para intentar ir un poquito más cómodos. Y yo creo que al final, ya que la mayoría de corredores ni luchamos por la victoria ni aspiramos a hacer nada grande, yo creo que al final lo principal es nuestra seguridad. Es muy triste, ¿eh? Es muy triste y muy duro, porque creo que todavía hay que prepararse mucho en cuestiones de seguridad en montaña. Tal vez la competición ensombrece de alguna manera el tema de la seguridad, y yo lo digo, te lo cuento porque lo vivo de primera mano en las líneas de salida. Te puedo hablar, mira, de 2 ediciones de Ultra Trail Sierras del Bandolero que se celebra en la provincia de Cádiz, y es muy complicado hacerle entender a la gente cuando sale, a lo mejor con buen clima y tal, que tiene que llevar determinada ropa, determinadas capas y determinado material obligatorio que en un momento dado te puede salvar la puñetera vida, y es complejo. Y hay que trabajar, yo creo que hay que trabajar mucho desde todos los ámbitos, desde todas las aristas de este gran poliedro. Hay que trabajar en hacer entender primero al corredor, así como los organizadores,
que va su seguridad en ellos, de que la manta térmica no nos puede faltar en la mochila, de que siempre es bueno echar una capita extra por lo que pueda ocurrir, oiga, o un soflas más con un poquito de agua, que yo sé que tengo bastante, a lo mejor con 1 litro llevo 2 soflas, echo un tercero en la mochila. Y sé que muchas veces la ligereza de equipaje prima ante la seguridad, y es un trabajo que hay que hacer aquí, porque eso ha pasado en China, pero podía haber pasado perfectamente en España, porque cualquiera está expuesto a un cambio así repentino de la meteo que te meta un lío de estas dimensiones. Y luego, por otra parte, creo que el corredor tiene que tomar buena lección de esto. Sí que es verdad que en China, por ejemplo, no exigían ni siquiera una chaqueta impermeable como material obligatorio, pero eso no exime que tú como corredor, si ves que donde te vas a meter con el material que llevas no es suficiente, tienes que coger el material aunque no sea obligatorio. Es decir, el material obligatorio no es lo mínimo que tienes que llevar, es que puedes llevar muchas más cosas. Y creo que en ese sentido los corredores tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos, empezando ya por saber en qué carrera nos metemos. Esto por un lado, ser honestos en las distancias y en las carreras. Entonces creo que también hay que ser muy prudentes, llevar ropa de abrigo, llevar guantes, llevar agua, llevar comida, porque es que al final esto te puede salvar la vida. Y aquí la responsabilidad es compartida, no es solo el organizador tiene que velar por unas medidas de seguridad máximas para el corredor, pero el corredor también es al final responsable último de sus actos y tenemos que ser muy conscientes de esto. Pero sí es verdad que esto nos deja la enseñanza básica a todos y a todas, que lo primero en la montaña es la seguridad, es sentirnos seguros. Y que es mejor salir con equipaje y que nos sobre a no estar en mitad de la nada, sin cobertura, sin equipaje, sin agua. ¿Y ahora qué hacemos? Ahí nos estamos jugando la vida. Mientras finalizaba la edición de este programa, Alfonso García me hizo llegar la noticia de que en China se cancelaban las carreras y creo que era interesante incluir esta información también. Escuchamos al director de Territorio Trail Media. Hola Juan, muy buenas. Gracias por contar conmigo para este podcast. Pues bueno, la noticia de que se prohibirían las carreras es algo que ya se venía rumoreando y se venía a venir. Ya desde que pasó el accidente, pues en cuanto ya las autoridades chinas empezaron a investigar y vieron sobre todo que las organizaciones son bastante laxas a la hora de medidas de seguridad y demás, en China no se andan con medias tintas y se depuran responsabilidades. ¿Cómo afectará a partir de ahora? Veremos. De momento ha suspendido ultras, carreras de alta montaña, carreras en desierto, básicamente cualquier cosa que sea fuera de las ciudades, que no sean carreras de asfalto. No sabemos cuánto va a durar, porque no sabemos si afectará a la carrera de UTMB y a cuáles. Yo entiendo que será algo que durará unos meses, que pondrán las pilas a los organizadores y que sí, al final redundará en una mayor seguridad para los participantes. Pero veremos lo que pasa. Como conclusión y ya aportando también mi opinión, te diré que en cuanto a material en carrera, pues no me la juego. Por ejemplo, en el Tour de Jans llevé más de lo que pedía la organización. Además de la chaqueta con membrana, con una resistencia incluso superior a la que pedían, llevé una segunda chaqueta en Gore-Tex. Llevé también 2 pares de guantes de 2 grosores diferentes, además de un cubreguante impermeable. Por tanto, ¿tú crees que en una carrera de 330 kilómetros donde pasas horas y horas solo, con el techo de la carrera por encima de los 3.000 metros de altitud y con más de 20 picos por encima de los 2.300 metros, me la iba a jugar? Pues en absoluto. Podía pasarme cualquier cosa, sin duda, pero que me pasase algo por deficiencia en material, ni hablar. Ten en cuenta que de llevar un buen cortavientos a una buena chaqueta con membrana son como mucho, tirando largo, el equivalente a 2 barritas energéticas. Como dijo Chito en su último podcast de La Berea respecto al material, es de poder escribir el lunes la crónica en Facebook a ir de entierro. ¡Qué buena frase! Magistral. Y ya para concluir voy a cederle el micro a los verdaderos protagonistas de este programa, que han sido todos los invitados que han pasado hoy por aquí y a los que les doy las gracias por su colaboración. Que sean así pues sus voces las que pongan el cierre. Hasta el próximo martes. El mensaje es de calma, tranquilidad y lo importante es poner los medios para que no ocurra.
Lo de China es una desgracia muy grande que nos ha tocado a todos, que si tiene que servir de algo, sirva para esto, para que la gente se conciencie de que las ultras y la montaña no son una broma. Yo creo que esto es un toque de atención bastante importante para todos y esperemos que jamás lo tengamos que vivir aquí, ¿no? Que esta desgracia, que esta catástrofe sirva por lo menos para llevarnos, para que nos podamos llevar esa enseñanza que ya deberíamos saberla, pero que a veces se nos olvida. Mi más sentido pésame a toda la familia, a los amigos de esos 21 fallecidos. Y bueno, ojalá no tengamos que volver a hablar de esto nunca más, ni en tu espacio, ni en tu podcast, ni en ningún otro. Tenemos que aprender todos de las tragedias. Yo ese caballo de evento 2012, siempre lo digo, aprendí muchísimo. Fue la lección de mi vida y desde ese día creo que he cambiado mi manera de pensar. Entiendo que lo pasaron mal. Nuestro terreno de juego es brutal, pero nuestro terreno de juego es cambiante y a veces no lo respetamos como toca.